Dios les bendiga. Les envío un saludo en el nombre de Jesucristo. Nosotros somos el grupo de lenguaje de señas de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Estamos en el lugar en Bogotá Norte. Estamos haciendo un ministerio para músicos y personas sordas. Damos gracias a Dios y a mis pastores que me acompañan en este lugar, al reverendo Marco Tulio Oviedo y su esposa, la hermana Gloria Serrano. Un fuerte abrazo envío para todos los sordos en Argentina, al pastor Enrique Hernández, su esposa Mónica y a su hija Patricia de Sion. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios le bendiga, pastor Enrique Hernández. Es una bendición poder enviar este saludo desde Bogotá, Colombia. Estamos aquí iniciando en el Ministerio de las Señas y bueno, queremos enviar un saludo muy especial para toda la iglesia en Argentina y para todos los niños sordos y hermanos en el país. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos sordos en el país de Argentina. Mi nombre es Gerson. Mi seña, les envío un fuerte abrazo a todos los sordos de la iglesia en Argentina. Gracias, Dios les bendiga. Noches, Dios les bendiga, hermanos sordos en el país de Argentina. Mi nombre es Elbert. Mi seña es, les envío un fuerte abrazo a todos los sordos en la iglesia de Argentina. Gracias. Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos en Argentina. Dios les bendiga. Nosotros somos todos sordos y vamos a enviar un saludo a los sordos en Argentina. Mi seña es, mi nombre es Freddy. Dios los bendiga. Amén. Soy el pastor Oviedo de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Primavera Norte. Estoy con hermano Gerson en este momento con el propósito de saludar a cada uno de los hermanos que puedan tener la bendición de poder escuchar el trabajo que nuestra hermana Sandra está realizando aquí en la ciudad de Bogotá y principalmente aquí en la Iglesia de Primavera. Queremos enviar un saludo de todo corazón y nuestro mejor deseo para que la bendición de Dios sea con todos ustedes en el lugar donde se encuentran. Gracias, pastores, a líderes y ministros de la iglesia que están desarrollando actividades y proyectos con un ministerio como este. El trabajo con las personas que tienen esta limitación en su audición. Que Dios los bendiga grandemente. Bye.